Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la bendita palabra de Dios en esta noche. El mensaje de esta noche se titula Fuego extraño. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 11, que dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían decidido ofrecer en el santuario de Jehová de los ejércitos incienso, pero habían ofrecido incienso que Jehová nunca les mandó que ofrecieran. Así que Jehová lo tomó como fuego extraño, y dice la Biblia que salió fuego del altar y los quemó vivos y los calcinó y los consumió y murieron al instante. Dice la palabra de Dios que Jehová le prohibió a Aarón ofrecer, hermanos, hacer duelo por estos hijos. Jehová estaba enojado porque habían ofrecido fuego extraño en su altar, fuego que él nunca les mandó que ofrecieran. Por eso dice la Biblia en Levítico capítulo 10, verso 8, desde ese día Dios dio un mandamiento perpetuo, que nadie jamás entraría al santuario bajo los efectos del vino, de la sidra o de ningún tipo de licor, para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano. Dice la bendita palabra de Dios que ahí aprendieron a discernir que no se puede hacer nada que Jehová no mande o Jehová no quiera. A veces el hombre piensa que Dios está contento con su manera de servirle. Muchas personas dicen, esto no es de Dios. Otros dicen, esto es desorden. Otros dicen muchas cosas. A Jesús le decían lo mismo cuando echaba fuera demonios. Comenzaron a acusarlo que por Belcebú echaba fuera demonios. Y comenzaron a decir, este hombre por el príncipe de los demonios echa demonios. Y no se dan cuenta que la multiforme operación de Jesús era increíble. A unos escupía en el ojo, a otros le metía el dedo en el oído, a otros hacía un barro con su escupitajo y se lo ponía en los ojos. Imagínense si esto se hiciera hoy. ¿Cuántos avergonzados habría que estarían hablando mal de Jesucristo siendo el Hijo de Dios y viendo los milagros maravillosos que se hacían a través de la administración de Jesús? A unos les daba la palabra, otros tan solo con tocar su manto. No había una fórmula para sanar o para ministrar o para manifestarse. Algunos caían por tierra y se revolcaban botando espumarrajos, como aquel joven dice en Mateo 17, 20, 21, que le echaba en el fuego y que le echaba en el agua. Se revolcaba tan solo ante la presencia de Jesús y comenzaba a revolcarse, a botar espumarrajos y los ojos se le volteaban para atrás. ¿Qué dirán? Desorden, locura, tantas cosas. Y no se dan cuenta que el fuego extraño son ellos, que no se dan cuenta que han hecho un concepto preconcebido de cómo Dios se manifiesta. Ni idea tienen cómo Dios se manifiesta. La sangre y la carne no generan poder de ningún tipo. Ningún ser humano puede generar un poder tan maravilloso como ese. Y una persona que ayuna, que ora, que sirve al Señor por más de 26 años, tiene el privilegio de que Dios lo pueda honrar con manifestaciones gloriosas. Yo no decido cómo te toca, yo no decido si caes o no caes, yo no decido cómo se manifiesta. Mi función, como la de cualquier otro predicador o predicadora, termina con una simple oración. La manifestación ya depende del Dios Todopoderoso y de cómo Él quiera glorificarse o manifestarse. Bendito sea Dios. Dice la bendita palabra de Dios en 2 de Crónicas 26:1. Aquí tenemos otro caso. El rey Usías comenzó a reinar en Jerusalén a la edad de los 16 años y fue un rey inteligente porque buscó a Jehová y sirvió a Jehová y amó a Jehová. Dice la Biblia que llamó ingenieros que construyeron armas de guerra con las que se hizo famoso y poderoso. Destruyó los muros de Gat, arruinó los ejércitos enemigos y todos le temían a Usías porque era uno de los guerreros más increíbles que se haya conocido. Atacaban en escuadrones bien organizados. Mandó a hacer saetas, coseletes, escudos, armas, flechas, todo tipo de armamento, torres, baluartes.
donde lanzaban piedras enormes encendidas en fuego, donde lanzaban multitud de flechas simultáneas con maquinaria de guerra que habían fabricado sus ingenieros. Su fama llegó hasta los extremos de las ciudades, hizo temblar a las naciones más poderosas del mundo, pero cuando se hizo grande y poderoso, se ensoberbeció y no supo discernir entre lo santo y lo profano. Así que se atrevió a entrar a la casa de Jehová, se atrevió a entrar al santuario de Dios, a ofrecer él mismo incienso. Y en el camino le salió el sacerdote Azarías, y atrás del sacerdote Azarías venían 80 sacerdotes que trataban de impedirle el ingreso al santuario. Y entonces Uzías se encendió en ira. Y cuando se encendió en ira contra los sacerdotes, de pronto, ¡guau!, le brotó lepra en la frente y se asustó. Y los sacerdotes le dijeron: sal pronto del santuario antes que perezcas. Y salió de ese lugar acompañado por los sacerdotes y vivió el resto de su vida leproso. Fue leproso hasta su muerte y tuvo que vivir en una casa aislada de la ciudad por la lepra. Eso le costó a Uzías su soberbia. Eso le costó a Uzías su soberbia, porque no supo discernir entre lo santo y lo profano. Otro caso que tenemos en las Escrituras es en 2 de Samuel 6:1, cuando David quería honrar a Dios con todo su corazón y quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén. Así que construyó un carro nuevo y llevó bueyes para cargar el arca del pacto de la casa de Abinadab. Y mientras venían viajando con el arca sobre ese carro nuevo que había construido y sobre los bueyes y sobre los levitas que le acompañaban, los bueyes comenzaron a tropezar y el arca se inclinó, y uno de sus servidores, llamado Usa, quiso acomodar el arca. Así que con su mano la impulsó y de pronto descendió fuego del cielo y lo calcinó y lo consumió. David se asustó por la muerte de Usa. No entendió por qué había pasado eso. Así que tomó el arca y la dejó en la casa de Obed-Edom Geteo y se fue a Jerusalén sin el arca. Al poco tiempo David se enteró que Obed-Edom Geteo había sido muy bendecido dentro y fuera de casa. Sus chacras, sus haciendas, todo había prosperado, porque el arca del pacto estaba en su casa. Y entonces David comenzó a pensar por qué había pasado tal secuencia, por qué había pasado ese episodio triste de Usa. Y se dio cuenta que Jehová había mandado hacer barandas al arca del pacto. Barandas de oro sobre la acacia, sobre la madera de acacia, para que el arca se llevara en hombros y nunca jamás se llevara de esa forma en bueyes. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y tenía que ser llevada de la manera que Dios había establecido, no como él había creído. Y por eso murió Usa. Así que David fue a la casa de Obed-Edom Geteo y recogió el arca y la llevó a Jerusalén y fue saltando y danzando, porque iba una cadena enorme de levitas vestidos de lino finísimo cargando el arca. Esta vez Jehová sí estuvo contento. Jehová sí se regocijó con David mientras él danzaba y se gozaba en la presencia del Señor llevando el arca a Jerusalén. Porque esta vez el arca fue llevada como Dios había mandado. Mientras cantaban alabanza y adoraban y cantaban y tocaban todo tipo de instrumentos, y los levitas vestidos de lino finísimo llevaban el arca en hombros, como se había mandado por ordenanza de Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. Ahí entendemos, hermano, que muchas veces creemos que estamos haciendo lo justo, creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere, y no nos damos cuenta que el Señor tiene su manera de manifestarse, tiene su manera de obrar, su manera de proceder, que su multiforme gracia no es igual a lo que muchas veces en nuestra imaginación tenemos. Dice la bendita palabra de Dios, ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 5:1, el rey Belsasar había muerto su padre Nabucodonosor y él había sido nombrado rey
sucesor del imperio medo-persa, del imperio babilónico, disculpe. Había sido nombrado rey del imperio babilónico. Y dice la palabra de Dios que invitó a 1000 príncipes a un banquete que él había brindado a todos esos príncipes. Y vinieron las mujeres y mujerzuelas y concubinas y comenzaron a tomar y embriagarse. Y entonces Belsasar se atrevió a mandar abrir la casa del templo de Jehová y sacar las copas de oro del santuario y las copas de plata del templo de Dios. Y comenzaron a beber las copas sagradas de Dios de su templo, comenzaron a beber en ellas y a adorar a sus dioses de madera, de piedra, de cartón. Y comenzaron a embriagarse, y de pronto Jehová se encendió en ira y apareció una mano en la pared escribiendo un mensaje que decía: Mene, mene, tekel upharsin. Y llamaron a divinos, y llamaron sabios, y llamaron magos, y llamaron a todos los entendidos del reino, y nadie supo darle la interpretación. Hasta que la mujer de Belsasar le dijo: hay un hombre que era el consejero de tu padre, un hombre sabio en este reino llamado Daniel. Mándalo traer a ese hombre. Y Belsasar mandó traer a Daniel. Y Daniel vio la escritura en la pared y le dijo: ¿sabes lo que significa eso? Mene, mene, tekel upharsin significa: tu reino te ha sido quitado hoy. Ya no serás más rey sobre esta nación. Y así ocurrió. El gobierno de Belsasar fue invadido por el imperio medo-persa y le arrebataron el reino y entró a gobernar Darío, el rey de los medo-persas. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermanos, cuando hablamos de poder discernir entre lo santo y lo profano, de poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces no entendemos cómo Dios se manifiesta. A veces tenemos un concepto preconcebido de cómo creemos que Dios obra, no como realmente lo hace. Y por eso dicen: no es de Dios, no es así. Por eso le dijeron a Jesús: por Belcebú echa demonios. Como los fariseos se comportan algunos a veces y no se dan cuenta y no pueden discernir entre lo que es y lo que no es de Dios, porque su comunión con el Espíritu Santo es caótica. Cuando ustedes ayunan, cuando ustedes oran, cuando ustedes buscan a Dios, entonces sí pueden discernir, sí pueden saber cuándo es de Dios o cuándo no es de Dios, sí pueden sentir cuándo Dios está manifestando, cuándo no. Muchas veces tenemos ese concepto equivocado. Mire el error de Usías, que murió leproso. Mire el error de David, que por culpa de él murió Usa, por estar haciendo supuestamente algo bueno, pero estaban haciéndolo en desobediencia, estaban haciéndolo no conforme al corazón de Dios. Y lo mismo hizo Belsasar cuando se atrevió a sacar las copas del santuario para beber en su reino con rameras y concubinas de los príncipes. Y ahí fue el fin de su gobierno. Así que tenemos que aprender, hermanos, a discernir entre lo santo y lo profano. No sea que salga, hermanos, el fuego del altar y nos consuma. No sea que presentemos delante del santuario de Dios fuego extraño en vez de presentar una verdadera palabra que habla al corazón de las personas, una poderosa unción que toca, bautiza, libera, sana, liberta, y se pueden ver las manifestaciones gloriosas, y no en una iglesia, sino en muchas iglesias y en muchos países, porque ahí vemos diferentes naciones: Argentina, Venezuela, Colombia, México, Italia, España, Brasil y otros países más, donde se está viendo a Dios moverse y no se dan cuenta que la manifestación es igual en cada país. No se dan cuenta que las diferentes denominaciones a las que por misericordia he sido invitado, no es que yo me invite solo, yo no me invito, me invitan, me llevan a su país, me pagan el pasaje, me invitan a sus iglesias para ministrarle 2, 3 días, 4 días, y la gloria de Dios desciende, los toca, los bendice, los liberta, los sana, los restaura. Para muchos, ¿qué va a ser? Eso no puede ser el Espíritu Santo, eso no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque se han vuelto religiosos, porque han fabricado un concepto preconcebido de la manifestación de Dios, y el fuego extraño son ellos y no Dios, que hace maravillas entre nosotros.
Yo les dejo esta reflexión para que piensen, hermanos, cuántas personas se equivocaron en el camino, cuántas personas se ensoberbecieron. Acuérdense, el mismo Nabucodonosor cómo se ensoberbeció y le salieron pelos como plumas de animal y estuvo en el campo como si fuese una bestia salvaje por ensoberbecerse y decir: este es el reino que con mi poder he levantado. Recuerde siempre, Dios pone y quita reyes. Dios es el que levanta, y lo que es de Dios permanece, y lo que no se desvanece. Hace 26 años vengo predicando el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones, y por mucho tiempo más lo seguiré haciendo. Y Dios seguirá respaldando con señales y prodigios su poderosa palabra. Dios seguirá respaldando a sus ministros y a sus siervos que doblan rodillas, ayunan y oran y claman al Señor para que Él haga maravillas entre nosotros. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra, esperando que sea de bendición para la vida de todos ustedes. Padre Celestial, te doy gracias que esta palabra pueda llegar a lo profundo de los corazones de los hermanos y hermanas, que puedan, Señor, salir bendecidos, contentos, gozosos, alegres, que esta palabra les hable al corazón y sea de bendición para todos ellos, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente.